Están todos. Me da mucho gusto poder compartir el día de hoy, pues, esta breve ponencia que esperamos de todo corazón les sirva para comprender, pues, mejor lo que sucede con esta ideología de género y que a veces, desafortunadamente, hay mucha confusión al respecto y bueno, yo espero con esta parte del origen ir asentando las cosas. Voy a hablar de diferentes orígenes, ¿ok? Porque cuando se habla de ideología de género, pues es importante desde qué perspectiva se mira. Si estuviera hablando aquí una feminista y estuviera hablando sobre la ideología de género, bueno, primero lo negaría y luego diría que la ideología de género es un concepto acuñado por parte de los conservadores de ultraderecha a raíz de los legítimos derechos logrados por las mujeres en las conferencias de los 90 en Beijing, ¿no? En todo esto que se fue formando alrededor de todos estos ataques súper fuertes que han escalado a la ONU y que constantemente tenemos el problema de que en cualquier momento lo quieran imponer como un derecho universal. Entonces, si tú te pones a leer diferentes comentarios de feministas o organizaciones feministas en la actualidad, van a decir que la ideología de género o el concepto de ideología de género surge en los 90 por parte de diferentes organizaciones, ya sea protestantes o católicas, especialmente desde el concepto acuñado por San Juan Pablo II de la cultura de la muerte, que Benedicto XVI lo llamará anticultura de la muerte, porque la muerte no puede ser cultura, sino que es una anticultura. Entonces es bastante interesante cuando tú lees documentos escritos por grupos de feministas radicales que ven como si este concepto de ideología de género fuera una artimaña de los conservadores para evitar que las mujeres tengan sus derechos que han logrado a lo largo de esta lucha de clases por tantos siglos, ¿no? Y entonces es bastante interesante ver estas dos posturas. Sin embargo, si nos vamos a una cuestión más profunda y vamos buscando entender realmente esta situación de la ideología de género en donde estamos sumergidos en la actualidad, ¿dónde surge? Bueno, pues tenemos que irnos hacia el marxismo cultural, ¿no? Y de este marxismo cultural, Engels es realmente el mayor expositor dentro de lo que es este marxismo cultural, porque si bien es cierto, Karl Marx pone esta lucha de clases, en donde es la lucha del proletariado contra la burguesía, Federico Engels, va a llevar esta lucha de clases al ámbito familiar, porque para él ahí es donde surge la verdadera, es donde está, por así decirlo, el centro del huracán de esta lucha de clases que tiene que ver con la opresión del hombre contra la mujer. Y por tanto, es la familia la que tiene que ser deconstruida. Estas ideas de Federico Engels van a ir dándole como mucho auge, ¿no? A lo largo del siglo XX, un siglo que desafortunadamente, pues lleno de guerras, lleno de todos estos sistemas, el comunismo, el nazismo, etcétera, todos estos exiliados europeos que estuvieron durante el nazismo, luchando contra el nazismo y que de alguna manera idealizaron el socialismo de los rusos y emigran a Estados Unidos y van a empezar con esta escuela que se conoce como la Escuela de Frankfurt, y todos estos pensadores de la Escuela de Frankfurt infiltrados dentro de todas estas universidades estadounidenses, al final de cuentas serán los que estarán propiciando el pensamiento marxista, social marxista, dentro de las universidades estadounidenses. Estamos hablando desde los años 40, 50, ¿no? Que toma auge toda esta escuela de Frankfurt y estarán pues adoctrinando a toda una generación de estudiantes que hasta la fecha, ¿no? Porque todos estos pensadores que ocuparon grandes lugares y grandes puestos en universidades estadounidenses, dado que eran renombrados filósofos, economistas, etcétera, al momento en el que llegan a Estados Unidos como exiliados del nazismo,
pero que van a ser los grandes promocionantes, vamos a decir, los grandes influencers en ese momento del marxismo cultural. Y el resultado lo podemos ver muy bien en la actualidad de lo que ese adoctrinamiento universitario fue generando hasta la fecha con la izquierda tan fuerte que vemos ahora en Estados Unidos. Un país que siempre fue como muy homogéneo, ¿no? Antes de los 60s y tal, tenía como una ideología, una cultura cristiana, protestante, evangélica, tal, muy, muy, muy marcada, con toda esta influencia cultural que llega debido a esta migración de estos pensadores europeos exiliados por el nazismo, se va generando todo este cambio cultural y de ahí van a surgir todas estas pensadoras como es Firestone, Butler, ¿no? Y tantas feministas que la mayoría, por cierto, de origen judío cristiano, o al menos de clase media judía acomodada neoyorquina, ¿no? Y eso también es muy interesante, que la mayoría de estas feministas radicales, que son consideradas como feministas de género, son judías, ¿no? Y son judías de una clase media y que pudieron ir a estas universidades y tal, ¿no? Entonces, es bastante interesante esa situación que se va dando a lo largo de todos estos, vamos a hablar, 80 años, ¿no? De cómo se fue dando esta migración desde la segunda, bueno, desde Primera y Segunda Guerra Mundial, y se va posicionando el marxismo en Estados Unidos, generando todos estos cambios. Se genera un feminismo súper fuerte, un feminismo radical, y al final de cuentas la ideología la ideología de género, van a ser en el vientre de ese feminismo radical. Este feminismo radical no es el feminismo del siglo XIX que buscaba esa dignidad y esa igualdad para las mujeres en lo que tenía que ver con cuestión de derechos, sino este feminismo radical, como ya lo explicaba antes, va a traspolar la lucha de clases del proletariado contra la burguesía a la lucha de sexos, el varón contra la mujer. Y por lo tanto, dado que esto se ha suscitado, el varón siempre ha sido el opresor, entonces, por tanto, la mujer tiene que sacar la garra y entrar en esta lucha en donde pues tiene que ejercer la violencia, ¿no? Y tal. Y dentro de lo que más expresa este feminismo radical es negar a la mujer como madre y dadora de vida, que eso también es bastante interesante, ¿no? Porque se presenta la maternidad como un yugo terrible contra el cual hay que luchar. Y entonces, en este marco de marxismo cultural, llevando al feminismo radical, surge la ideología de género. Pero la ideología de género, ya expliqué la primera pata que tiene, vamos a decirlo así, dentro de que esa primera pata es este marxismo social o marxismo cultural. Pero la siguiente pata que tiene la ideología de género, que obviamente tiene que ver con todo este contexto social, político y tal, entra la negación de la metafísica. Y esa parte es bastante interesante porque se fue desgastando, y vuelvo a las guerras mundiales, fueron dejando como el corazón de las personas bastante decepcionado de un montón de situaciones, y esa metafísica a la que estamos llamados se fue, y ahorita lo voy a explicar muy bien con una frase de Benedicto XVI, el negar la realidad tanto espiritual de la persona y luego quedarse con solo el materialismo, para luego decir que ese materialismo se puede deformar a capricho. Esa es la gran tesis de la ideología de género, y por tanto surge de esta negación metafísica de la persona. Y la negación metafísica de la persona y del ser, pues me va a llevar sí o sí a una proclamación del relativismo absoluto, ¿no? En donde pues absolutamente todo es relativo, no hay una verdad absoluta, y por tanto, si no hay una verdad absoluta y hay una negación de la metafísica de la persona, pues por lo tanto hay una negación de la naturaleza.
Y si yo niego la naturaleza de lo que es, pues obviamente puedo ser lo que sea, porque no hay nada establecido. Somos como esta masa amorfa que simplemente puede irse adecuando a capricho, a gusto, a como le dé la gana, ¿no? Eso por un lado. Estas patas que he ido explicando que dan surgimiento en la ideología de género, por un lado, el marxismo cultural, por otro lado, la negación de la metafísica del ser y la proclamación del relativismo absoluto y, por tanto, la negación de la naturaleza, entran en un perfecto campo de cultivo ante una eminente revolución sexual, que también se fue fraguando poco a poco en otros ambientes culturales, pero que al final todos estaban como bastante ligados. Dentro de esta revolución sexual, digo, no quiero pecar como de simplista, pero podríamos mencionar a dos de los más, ¿cómo se puede decir?, exponentes fervientes y terribles, además, porque le causaron un daño al pensamiento actual terrible. Estos dos psicoanalistas, uno es zoólogo, es Wilhelm Reich, y el otro, Wilhelm Reich, y el otro es Alfred Kinsey. Alfred Kinsey fue un zoólogo, pero además fue un pederasta y un pedófilo. Y después de haber abusado de más de 200 niños, con un cronómetro contaba cuántos orgasmos podía tener un niño a lo largo del día o en un periodo de tiempo. Y esto es terrible y bastante asqueroso. Y toda la educación sexual que tenemos en la actualidad, todos estos movimientos de educación, entre comillas, integral de la sexualidad, que promueve muchísimo la ONU en los diferentes países, todos están basados en estos terribles tablas que hizo Kinsey para cronometrar los orgasmos de los niños y en todos estos abusos sexuales que él y otros adultos hicieron con el sobretexto de la investigación, pero que en realidad era una perversión de la persona. Y en base a todo esto es que está montada toda la educación sexual en la actualidad. Y decir que los niños merecen el placer desde bebés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son unas aseveraciones y un pensamiento que la verdad es sumamente desagradable y que desafortunadamente en todo eso está montada la educación sexual. Entonces, si metemos todo esto en la licuadora, si metemos ese marxismo social, esa negación de la metafísica del ser, volver absoluto el relativo y negar la naturaleza, más aparte esta revolución sexual que está basada nada más y nada menos que en la perversión de la persona, es cuando va a surgir la ideología de género, ¿sale? Y entonces esta ideología de género va a ser esta búsqueda implacable por lo neutro, eliminar las diferencias entre varón y mujer, pero no solamente eliminar las diferencias entre varón y mujer, sino también la edad. Y es decir, una persona de la edad que sea puede ser lo que sea y tener relaciones sexuales con quien sea, porque es como una masa amorfa, que lo único que busca o lo más importante es cuánto placer sexual pueda obtener independientemente de cualquier otra circunstancia en su vida. Y entonces un reduccionismo de la persona de una manera totalmente desagradable y terrible, a como si fuera una acumulación de placer constante solamente, y por lo tanto, para que pueda llegar a ese punto de solo acumular placer, necesitamos negar su edad y necesitamos negar su sexo, porque de esa manera es mucho más fácil esta situación. Y además, de esa manera, pues deconstruimos a la familia, ¿no? Y podemos ir haciendo todo este marxismo cultural y una imposición social y política muy fácil. Si a esto le añadimos a esta revolución sexual y a toda esta situación, soproducto de la misma revolución sexual, surge la pornografía como un modo de entretenimiento
que va desensibilizando a la sociedad de una manera vertiginosa y terrible, pues vamos a tener esta locura en la que nos estamos estancando en este momento. La pornografía desensibiliza a las personas y va haciendo que la persona se incapacite para amar y para donarse. Y entonces es mucho más probable que una persona que se adicta a la pornografía esté de acuerdo con la violación, con el abuso sexual, con la pederastría, con la pedofilia, y de esa manera voy desensibilizando a la mayoría de la población de una manera terrible. Y entonces, qué fácil es legalizar lo que quieras. En una sociedad desensibilizada y deshumanizada, tú le puedes legalizar lo que sea. Porque lo único que importa o el fin último de esa sociedad es el placer por sí mismo. Cuando en realidad no tenemos las personas derecho al placer. El placer sí está en ciertas actividades que son naturales al hombre, como comer. Obviamente hay placer para que no se me olvide comer, pero cuando la persona no come por el nutriente que le provoca, sino que lo hace solo por el placer que le provoca, entonces vamos a tener un problema de salud terrible en una sociedad. Cuando el placer se vuelve el centro de esa sociedad y no el desarrollo personal ni la grandeza humana, entonces estamos a punto de un desquebrajamiento social terrible. ¿Y qué es lo que al final de cuentas estamos viviendo? No sé si por ahí me permitan compartir pantalla. Digo, no sé si lo... A ver, voy a intentar. Ah, sí se puede. Muy bien. Voy a ponerles aquí nada más como para puntualizar mejor y que quede un poco más claro lo que es la ideología de género y sea como todavía más claro lo que acabo de explicar. Un segundo. Me dicen, por favor, a mí se me van las cabras al monte y luego no sé cuánto tiempo me queda. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es el entorno legal en el que estamos ahorita? Pues ahí está la ideología de género, la legalización de uniones entre personas del mismo sexo, mal llamados matrimonios, la cuestión del divorcio express, obviamente la legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, la legalización de renta vientres, venta de óvulos, espermas, in vitro, toda la situación, legalización de la marihuana, leyes en contra de la patria potestad de los padres para educar a sus hijos, todo este caldo de cultivo terrible que al final de cuentas, si tú te pones a ver todas estas leyes, lo que tienen en común es la muerte, surgen de todo este lavado de cerebro constante que se fue haciendo con toda esta licuadora, este terrible milkshake que te acabo de describir, ¿no? Pero en realidad, lo que es para quienes no hayan escuchado, o sea, quizá la primera vez que te metes más a estudiar lo que es la ideología de género, bueno, pues esta perspectiva o enfoque es en realidad una ideología. ¿Y qué es una ideología? Pues es un conjunto de creencias que no necesariamente tiene por qué ser científicas o tener un estudio basado, simplemente son ideas de alguien y ya está. Entonces, si tú te pones a analizar las vidas de todos los o todos los arquitectos, vamos a decir, de esta ideología de género, los arquitectos del marxismo cultural, los arquitectos de la cultura de la muerte. Hay un libro, de hecho, que así se llama, Los arquitectos de la cultura de la muerte, que se lo recomiendo muchísimo. Y te pones a leer la vida de cada uno de estos personajes que contribuyeron a la construcción de esa cultura de la muerte, de ese feminismo radical, a esta ideología de género, vas a ver que tuvieron vidas terribles. Entonces, dado que ellos tuvieron infancias y vidas terribles, buscaron llevar esa vida terrible a el resto de las personas e imponerlo. Ciertamente hay situaciones trágicas que las personas vivimos, pero no podemos generalizar y que eso lo van a vivir todo el mundo. Como en el caso del feminismo, que ciertamente que hay violencia contra las mujeres, eso es una realidad, pero no es generalizada. Y entonces el tema aquí con la situación de generalizar un evento y hacerlo como la realidad de todos es algo muy absurdo cuando estamos en una cultura de donde el relativismo se ha vuelto el absoluto. No sé si me captan esta parte, ¿no? O sea, ellas hablan de que no hay verdad absoluta,
sino que lo único es el relativismo, lo único absoluto es el relativismo, pero sí que quieren imponer su realidad personal y particular de una tragedia que hayan vivido al resto de la sociedad y decir, esto es la verdad, ¿no? Y eso es algo como muy incongruente respecto de todas estas, de estos exponentes de estas, pues, terribles situaciones que se fueron creando, ¿no? Entonces, esas Perdón, ideologías, ¿perdón? Marcela, te quedan 10 minutos, perdón. Gracias, Carlos. Entonces, esta ideología, pues, se basa en la separación falsa entre los aspectos culturales y biológicos de la sexualidad humana. Por eso les hablaba ahorita de esta negación de la metafísica del ser y de la negación de la naturaleza. Al negar la metafísica del ser es negar que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. La persona no solo es la materia que vemos, sino también es el espíritu. Y además, el cuerpo, yo no tengo un cuerpo, sino que yo soy mi cuerpo. Y si yo soy mi cuerpo, no lo puedo deformar como si fuera una prenda de ropa que la puedo hacer y cortar y cambiar a mi gusto. Así no es como funciona, puesto que yo soy mi cuerpo. Pero voy a tratar de al final con un video poder afinar mejor este concepto del cuerpo que me interesa mucho que quede muy claro. Me hubiera encantado que hubiera dentro de, digo, me encanta todo como han preparado este maravilloso seminario, pero me hubiera encantado que hubieran incluido una ponencia ideología de género contra teología del cuerpo, porque sería genial para que vieran cómo la teología del cuerpo es la gran respuesta para sanar esta locura de la ideología de género. Pero bueno, eso lo dejamos para otra vez. Ya les di una idea, gente buena de antes de sentir. Por si me está escuchando ahí mi memito querido. Bueno, entonces la ideología de género se basa en esta separación falsa entre los aspectos culturales y los biológicos de la sexualidad. O sea, decir, no, es que yo me comporto así, no porque sea mujer y haya nacido mujer, sino porque me lo han impuesto socialmente. Y como mi mamá me dijo que me tenía que vestir de rosa y porque me dijo que tenía que hacer los quehaceres del hogar, es que entonces yo soy mujer. Pero realmente es una construcción social. No tiene nada que ver con mi corporeidad, lo cual es un absurdo. Al final de cuentas, ciertamente, la cultura influye en cómo se va a reflejar la feminidad y la masculinidad. En cada cultura va a haber aspectos distintos de lo masculino y de lo femenino, pero esos aspectos están basados en la biología. No se lo sacaron de la manga, pues así nomás, sino que está basado en esa naturaleza. No fue como alguien, no, hagamos todo lo más difícil para el hombre o para la mujer, sino que al contrario, los aspectos culturales tienen que ver con esa naturaleza, de ahí surgieron, porque primero está la naturaleza y luego están los aspectos culturales. Y entonces dice que el sexo biológico está predeterminado genéticamente y no cambia. Pero a la vez dice que el sexo o el género, inventa este género que lo define como el sexo construido socialmente, ¿no? Y que ese sí cambia. Y entonces, pues yo pude haber nacido mujer, pero como el género yo lo puedo cambiar, entonces yo puedo ser mañana un espíritu libre o un queer o todas estas situaciones extrañas o un hombre con atracción al mismo sexo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que lo que genera es una confusión en la persona y en lo más íntimo de la persona que es su ser. Entonces dice, para ellos debe suponer que varones y mujeres somos iguales, pero no en dignidad y derechos, sino con el matiz de idénticos, a modo en que dos gotas de agua lo son. Y vuelvo al concepto que les explicaba de la neutralidad, y aquí no solo se va a referir a varones y mujeres, como lo estamos viendo, sino a las edades también. Y de esta manera poder legalizar pedofilia y lo que quieras, ¿sí? Porque ya no solamente el hombre y la mujer son idénticos y normalmente cuando damos este ejemplo las personas inmediatamente piensan en un hombre y una mujer de la misma edad, ¿no? Pero aquí estamos pensando en esta neutralidad, en que un niño de 2 meses de nacido es idéntico a una mujer de 80 años, a un hombre de 30, etcétera, y por lo tanto tiene que tener acceso a lo mismo, ¿sí? Y si desde los 2 meses el niño se quiere autopercibir como mujer y quiere tener relaciones sexuales, lo puede hacer, aunque en esa edad ni siquiera lo pueda pensar, ¿sí? Y ni siquiera está preparado para procesar la información de corte sexual. Pero eso es lo que busca la ideología de género, ¿no?
Entonces, los hombres, los seres humanos, ninguno jamás podríamos ser nunca idénticos. Esa es una realidad que la ideología de género busca negar. Fíjense, cuando una sociedad busca negar la complementariedad y la diferencia sexual, por tanto, no puede estar a favor de la vida, porque la vida surge justamente de esa diferenciación y complementariedad sexual. Toda vida humana, todas las sociedades que están enfocadas en proteger la diferencia entre varón y mujer y su complementariedad, son sociedades pro vida normalmente. Aquellas sociedades que buscan a toda costa eliminar la diferencia sexual entre varones y mujeres, además de que viven en una esquizofrenia social, van a estar totalmente en contra de la vida, porque la vida surge justamente de esa diferencia sexual. Entonces se justifica con la lucha en contra del patriarcado que han hecho los hombres como únicos depositarios del poder durante la historia, y pretende eliminar cualquier diferencia entre los sexos, dando aparentemente a la mujer un empoderamiento social, económico y político. Lo cual es también una gran mentira, porque le dan a la mujer un empoderamiento social, económico y político a costa de que ella renuncie a ser mujer, básicamente. Lo que les decía ahorita, esta renuncia total y esta lucha en contra de la maternidad y de lo que en esencia es la mujer, ¿no? Su sentido de abnegación, de sacrificio, tal, es algo que sí o sí lo quieren negar y quitar a toda costa. Entonces, es un costo muy alto el que la mujer tiene que pagar para tener empoderamiento político y social. El costo que tiene que pagar es la negación de su propia persona. Bueno, y esta es la frase que para mí me parece espectacular y que perfectamente explica lo que es la ideología de género, y es del maestro Joseph Ratzinger, que es el maestro, ¿ok? Entonces dice, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual, y aquí es lo que les digo de la negación de la metafísica del ser. Y termina concluyendo Benedicto XVI, ahora con la ideología de género, el hombre moderno pretende incluso librarse de las exigencias de su propio cuerpo y se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Entonces, fíjate la frase que a mí la verdad me encanta. Primero, esta cultura fue negando a Dios, ¿no? Ese es el ateísmo, negar a Dios. Y si tú niegas a Dios, pues es negar la verdad de sí mismo. Y aquí teológicamente me gustaría hablar del otro origen, que ya les expliqué, el origen de la ideología de género según la perspectiva de los grupos feministas, que es en los 90, ¿no? Como que nos lo inventamos. El otro origen es el real, en los años 60 y tal, pero hay todavía un origen que es más, bueno, todos son importantes, pero este es muy importante resaltar, y tiene que ver con el pecado original. O sea, al final de cuentas, lo que la ideología de género busca hacer es ser lo que no es, ¿sale? Hay una frase buenísima de Santa Catalina de Siena que dice, sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo. Y justamente lo que busca la ideología de género es que la persona nunca llegue a ser lo que está destinado a ser, sino que la propia persona se altere, se haga todos estos cambios y alteraciones terribles, y entonces jamás va a poder llegar a ser lo que ha destinado a ser, ni podrá encender el fuego en el mundo. Lo que sucede en el pecado original... Sí. Quedan 5 minutos, Marcia. Gracias. Lo que sucede con el pecado original es justamente negar que éramos una criatura. Por eso dice ahí, rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Es lo que dice Benedicto XVI. Y ahí está el meollo del asunto. La ideología de género surge al empezar esta rebelión de la criatura en contra de su condición de criatura, que eso es lo que sucede en el jardín del Edén. El hombre se reniega de su condición de criatura y quiere ser el creador. Y cae en esta mentira terrible de seréis como dioses y no morirás, pero pues es una mentira terrible porque ni fuiste como dioses y sí moriste, ¿no? Entonces lo que la ideología de género nos quiere decir es lo mismo, ¿no?
tú te puedes inventar, tú puedes ser tu Dios para ti mismo y no va a pasar nada. Y entonces, y cuando hacen todas estas operaciones transgénero y todas estas mutilaciones, que además somos una sociedad súper hipócrita, porque imagínate, hablamos de cuidar el medio ambiente, no talar árboles y no hacer todo esto, pero sí talamos el cuerpo humano y eso es la mutilación, eso es lo que son estas operaciones transgénero, es la mutilación del cuerpo de la persona. Y la ecología humana, que todos la tenemos, esa sí no nos importa mutilarla, talarla y hacerle cualquier cosa a costa del placer, ¿sí? Y se cree como que la persona fuera a ser eterna y no morirá ni le pasará nada si se hacen todas estas operaciones. El siguiente paso de la ideología de género, que quizá algunos de ustedes ya han escuchado este concepto, es el transhumanismo. El transhumanismo lo que hace es empezar a implantar, como ya hemos aceptado la cuestión transgénero, que un hombre se quiera volver mujer y una mujer un hombre y tal, y ahora también están los transespecie, que se hacen implantaciones de animales, de cosas espantosas. Ahora está la cuestión del transhumanismo, que es volver hombres prácticamente semidioses, ¿no? En donde van a tener implantaciones de prótesis que les van a tener un rendimiento físico e intelectual, ¿no? Implantarse computadoras, tal, que va a ser como el mayor poder que vaya a poder adquirir el hombre, ¿no? Pero todo eso tiene consecuencias sociales, morales y físicas para la persona, para quien lo hace. Entonces, esto de la ideología de género es toda esta cascada de otros trans que están surgiendo debido a esta ideología de género. Por eso es tan importante prender como que ese foco. Entonces, les decía, esta rebelión de la criatura contra su condición de criatura, pues inició en el jardín del Edén, al momento en el que quisimos ser como dioses y no aceptamos para qué fuimos destinados a ser. Y luego con el ateísmo, pues negar a Dios, ¿no? Negamos a Dios y al momento de negar a Dios somos autorreferenciales, por lo tanto, aquello que nos pueda dar una verdad sobre lo bueno y lo malo, pues lo eliminamos. Y luego ya después de que negamos a Dios, también negamos nuestra condición espiritual, esto que les decía, que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, lo niego, y entonces me asumo como un solo cuerpo. Y después, con la ideología de género, ese cuerpo con el que me quedé nada más, lo vuelvo un capricho en donde puedo hacer con él lo que me dé la gana. Y así no es como funciona, porque yo soy mi cuerpo y no me puedo lastimar. Voy a dejarles rápidamente ya en los últimos minutitos que me quedan un video nada más para poder meter este concepto que me hubiera encantado poder compartir a mayor profundidad, que tiene que ver con la teología del cuerpo, para que vean por qué es importante. Lo que va a sanarnos de la ideología de género es la teología del cuerpo. Les dejo aquí este videito rápido. Te soporta y te lleva, te carga, arropa tus penas y alegrías, camina y te lleva, traslada tu corazón a otros corazones. No te fijas en él, lo das por hecho, por default. Si algo le reconoces es mera vanidad. Lo has despreciado, criticado, mutilado, tratado como objeto de prostitución. Has sido injusto y tirano. Lo has maltratado, dejado sin comer y sin dormir. Lo has emborrachado de tristeza y depresión para olímpicamente evadir la realidad. Lo has inyectado, haciéndolo adicto a la esquizofrenia. A pesar de tu deseo, tu cuerpo se levanta, lo vuelve a intentar. Es hasta que falla y se derrumba, que lo miras y piensas en él por primera vez. Es en el hambre tenaz, la depresión fatal, en el frío constante, en el agudo tedio y cansancio, en la enfermedad letal. Cuando por fin recibe de ti una mirada compasiva, una pequeña caricia, unas breves y parcas palabras de aliento y un poco de cariño y ternura. Tu cuerpo, hermano, no es un accesorio ajeno a ti.
No es una prenda de ropa que se ensucia y se lava, que se quita y se pone. No es una mochila cargadora de angustias, resentimientos, deseos y malos olores. Ni una fuente interminable de placer, ni un almacén de desprecio y envidia. Tu cuerpo eres tú. No tienes un cuerpo, eres tu cuerpo. Si lo destrozas, te destrozas tú. Si lo perdonas, te perdonas a ti. Si lo drogas, el adicto eres tú. Si lo amas, es porque habrás comprendido que tú vales el amor más grande, el de Dios. Tu cuerpo eres tú, como Cristo mismo es su cuerpo, y así servirnos, amarnos y donarse a nosotros. Tu cuerpo eres tú, para amarlo, respetarlo y honrarlo, no para cosificarlo ni exhibirlo. Tu cuerpo eres tú con todo lo que tú eres y con todo lo que eso implica. Tu cuerpo eres tú. Tú y tu cuerpo son uno solo, para alcanzar sueños reales y concretar proyectos imposibles, para tocar corazones y realidades invisibles. Tu cuerpo visible revela tu alma invisible y así hacer tangible al amor y accesible a los otros, otros que también son un cuerpo con una indecible necesidad de amar y ser amados. Tu cuerpo eres tú, para desbordar tu capacidad de amar. Tu cuerpo eres tú. Por eso Sacramento es tu cuerpo, como el de Cristo mismo. Cuerpo para amar, reír, llorar, andar, mirar, contemplar, abrazar, besar. Cuerpo para vivir, morir y resucitar. Cuerpo bello es el tuyo. Tu cuerpo eres tú. Bueno, pues espero que con esto haya quedado claro la importancia de cómo debemos de combatir, perdón, esta terrible ideología de género. Y la primera que podemos hacer es asumiendo que mi cuerpo soy yo y que toda esta cultura de destrucción del propio cuerpo, de cosificación del propio cuerpo, podemos dar la batalla a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues espero que quede claro. Si tienen dudas, preguntas, no sé si hay tiempo, me pueden seguir en redes sociales, en Amares Conferencias. Y tengo un curso, Pro Vida Integral, si están interesados en Holidemia. La verdad está bastante padre. Por si quieren más información, pues ahí me pueden contactar en Amares Conferencias, ya sea en Instagram o en Facebook. Muchas gracias, Marcela. Ahí hay muchísimas preguntas, pero debido al tiempo nada más te voy a formular una, que es ¿qué camino tendría que recorrer un joven que quiere prepararse y entender la ideología de género, además de seminarios como el de hoy? Pues mira, esto que les decía de la teología del cuerpo me parece muy importante. Si todos nos formáramos más, si nos formáramos también mucho más en nuestra fe, eso sería algo muy distinto. El tema de lo que ha venido sucediendo y todas estas ideologías han permeado es porque estamos porosos. Es decir, mi fe no está sólida, no la conozco bien, no la conozco a profundidad. No entiendo, si me fuera incluso por el puro sentido común, si tú hablas con personas ya un poco mayores que tuvieron quizá un poco de más formación cuando pequeños, esto de la ideología de género te saca de onda, o sea, de entrada no te hace sentido, es antinatural, pero están un poco, tienen más sólido su pensamiento, tienen más sólida su fe, tienen más sólido su conocimiento. En la actualidad, desafortunadamente, la fe es como muy porosa, ¿no? Se desconoce mucho y desafortunadamente es fácil que absorbas lo que sea, también con las redes sociales y tal. Entonces, mi primera recomendación sería, primero conoce tu fe, fórmate en tu fe, obviamente despierta la conciencia. Hay muchos libros por ahí están diciendo
el libro de la nueva izquierda, hay muchísimos libros buenísimos, ese es uno. Hay muchas personas que valen la pena leer, pero yo te invitaría a que primero te llenaras de tu fe y que si te puedes formar en teología del cuerpo, en conocer más, eso te puede ayudar mucho para luego ir integrando todos los demás conocimientos soy importante, ¿no? Que es muy importante. Muchas gracias. Ahí las otras preguntas se las haremos pasar a Marcela y ya después les pasaremos igual las respuestas. De igual forma, estamos grabando las sesiones y terminando el seminario, pues les pasaremos todas las grabaciones, porque ahí veo que están comentando mucho eso. Sí, nada más me gustaría decir rapidísimo un comentario que alguien, Fabián, me parece que está diciendo. El hecho del pensamiento de la ideología de género no dicen yo soy mi cuerpo, dicen yo tengo un cuerpo. Hay una diferencia importante entre decir yo soy mi cuerpo a yo tengo un cuerpo. El decir yo soy mi cuerpo, eso asume mi identidad y obviamente me lleva a la protección del mismo. Y eso es un sacramento. San Juan Pablo II también va a decir que el cuerpo es sacramento. Cuando yo digo yo tengo un cuerpo, veo al cuerpo como una cosa, algo que puedo modificar y que puedo hacer a mi gusto y a mi antojo. Y esa es la idea de la ideología de género, pensar que yo tengo un cuerpo con el que yo puedo jugar y hacer lo que me dé la gana. Entonces, por eso el importante asumir que yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Y eso es bien importante. ¿Vale? Muchas gracias, Marcela.